Muy buenas tardes, espero que estén todas y todos muy bien. Estamos acá en el Instituto Superior de Educación Física Dr. Enrique Romarés, el profesorado que marca y cambia tendencias, cambia los paradigmas de la educación física. Y hoy tenemos la bendición de tener a una persona hermosa, Laura Horta, que la vamos a presentar de esta manera. Proyecto surge en un momento especial de mi vida donde ya con 54 años y habiendo criado hijos, que quizá era el sueño que uno tenía en la vida, comienza a ser una parte que no necesita tanto protagonismo de parte de la madre. Y me quedó grabado que hace unos años mi entrenador, Sergio Furlan, me dijo: vos tenés cabeza para un 8000. Por ahí creamos la marca que se llama Proyecto 8000 y la imagen es una montaña, que es un libro abierto. Elegimos con mi entrenador la montaña, que no fue fácil porque esta es la sexta más letal de los 14 8000. Ahí comenzó este viaje de ilusión y de incertidumbre al mismo tiempo, donde ya empezás a ilusionarte y ni te cuento el día que yo vi el Manaslu por primera vez. O sea, las lágrimas directamente se saltaban porque después de 4 días pude llegar a visualizarlo. Y claro, campamento 1 era llegar al campamento 1, casi todos los escaladores llegaban en 3 horas, 4, yo llegaba en 5, siempre un poquito retrasada y ya me sentía un poco menos, ¿no? Siempre me sentí un poco menos porque tenía ese complejo de que yo no era la escaladora profesional. Logré llegar acá, al campamento base. Me costó, obviamente. Me costó, pero muy bien, muy bien. Estuve bien físicamente, rápida y contenta hasta que vi al lugar donde llegaba y dije: ¿qué hago yo aquí? Acá son todos escaladores, no hay una mujer de 54 años que no sepa de montaña. O sea, me equivoqué de lugar. Bueno, 6 de la mañana y llegó el momento de partir. Así ha amanecido en el campamento base, así que nos vamos para arriba. Llegué al campamento 3 y yo estaba charlando con toda la gente y me decía el Sherpa que have a rest, me decía descanso, porque salimos en 2 horas para el campamento 4 sin parar y hay que llegar arriba sin alzar mi push porque ya no hay tiempo y viene una tormenta tremenda. Una avalancha importante hoy, cerca de los 7000 metros, yo estaba ahí, pero me encontré esa chica Laura subiendo, que ni sabía que hubo una avalancha y que murió gente y todo. Esa chica va a estar sin señal. Si la avalancha que sucedió sale en los diarios, en los medios, o lo que sea, la familia de esa chica Laura va a estar preocupada. Al campamento 4 y no sabía por qué no seguíamos. Yo estaba preparada para seguir, por más que fuera de noche. Estamos a 7400 metros de altura. Me decía el Sherpa que no corriera porque se venía lo peor. Y ahí sí empecé a sentir que estábamos en peligro y me pude meter a una carpa. Se sentían gritos de afuera, gente que hablaba que había quedado fuera de las carpas. Éramos quizá 80 personas en el campamento 4 y lo único que pudimos estar adentro éramos 40 personas. Así que bueno, una noche casi trágica donde todos tratábamos de sobrevivir. Y ahí es cuando mi Sherpa me dice: finish Laura, finish expert, unsuccessfully. Y yo era una angustia que dije, todo lo que me costó llegar hasta acá y yo estaba preparada para subir. Entonces yo ahí le dije a mi Sherpa, le digo, no, I don't want to go down, le decía, I want to go up. Si vamos a sufrir, que sea para subir. Estábamos a 7 horas de la cumbre, quedaban 600 metros y unas 7 horas para llegar. Y la veías, ¿no? Yo era un poco la inconsciencia y la decisión de decir quiero ir sí o sí para arriba. Y ahí empecé a disfrutarla, empecé a ver que me acercaba y me acercaba. Todavía estoy tratando de encontrar cómo hice para llegar y pasarla, y pasé primera y llegué a la cumbre. Obviamente va a ser un logro para toda la vida por haber sido la primera argentina en el Manaslu. Las cumbres internas que sobrepasé, esos lugares recónditos donde nunca vas a encontrarte, ¿no? Porque sabes que son tus limitaciones. Sin embargo, traspasé todo lo impensado y lo superé. Entonces me conocí una nueva Laura, que solamente basta tener la posibilidad de ir a buscarte en esos lugares
y te das cuenta que tenés mucha más fuerza de lo que te imaginaste nunca. Bueno, estamos con esta chica, entre comillas, Laura. Bueno, todavía no voy a hablar de las características de Laura, lo vamos a dejar para después. Cuando vimos en un par de veces este pequeño video, esta pequeña presentación, nos emociona muchísimo, más allá de que uno sea o no sea sensible. De hecho, Nora, cada vez que lo ve, alguna lágrima se le cae. Y esto está relacionado, primero porque te conocemos, es impactante el video, y por otro lado, vamos a la humildad de Laura, ¿no? Laura, vamos a empezar haciéndote un par de preguntas. Títulos, ¿por qué la naturaleza? Y títulos, ¿por qué la montaña? Títulos, para vos. Primero, gracias enorme. Y estar en este espacio del Romero Brest me llena de honores. Y dejando la emoción de lado, porque creo que cada vez que vea un pedacito de lo que viví, no voy a dejar de emocionarme. Así que creo que ¿por qué la montaña? Por eso, porque la montaña me emociona. Y creo que el día que viva sin emociones, voy a empezar a morir un poquito, ¿no? Creo que la montaña es un pedazo de vida que te enseña desde la humildad hasta a ser el más vanidoso de los fuertes cuando la has conquistado. Creo que te da un abanico de sentimientos y de percepciones y de riqueza que la tenés toda comprimida en un pedazo de montaña, ¿no? Porque cada paso que uno va en dirección a la cumbre, en cada paso hay un montón de enseñanza, hay un montón de fuerza, de voluntad, de perseverancia, de enseñanza, de cuestas arriba, de descanso, de frustraciones, la vida misma, la vida misma. Eso es para mí la montaña. Y la otra pregunta, Mariano, era... Tu relación con la naturaleza, que casi te diría que lo contestaste, ¿no? Sí, en realidad también, obviamente, no a todo el mundo le hace falta ir a la montaña para emocionarse, ¿no? Y para sentir lo más hondo que uno puede tener dentro de uno. Lo que pasa es que para mí la montaña es como que te permite despojarte de muchas cosas, porque realmente uno a la montaña tiene que ir liviana, ¿no? Entonces, llega un momento en donde es importante las piernas y tu preparación física, y porque no podés enfrentarlas si vos no tenés una condición física más o menos que te debe a caminarla responsablemente. Después llega un momento en donde las piernas se acaban y empieza la voluntad y empieza la cabeza a regir y a llenarte de mensajes que son los que necesitas para poder continuar por más que las piernas ya no estén. Y después a mí me pasa algo muy impresionante, que es cuando la cabeza empieza a jugarte en contra, ¿no? Porque los mensajes ya no son nada buenos, sino que decís a cada rato, pero ¿qué hago yo acá? Y si usas la cabeza un poquito más, te pegás la vuelta y volvés a tu casa, a dormir en una cama, en un techo. Y bueno, cuando pasa eso, te das cuenta que tenés que despojarte también de la cabeza y de los pensamientos y del razonamiento, y ahí te aflora lo único que te queda, y lo único que uno es profundamente, es alma, alma y naturaleza, creación. Y ahí es cuando sentís que estás en una situación casi mística, en un lugar sagrado en tu vida terrenal. Algo así. Ya vamos a entrar en esos detalles. Hablaste de mística. Para nosotros también la naturaleza a uno lo sensibiliza, lo desnuda en el buen sentido, y saca lo mejor, nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y ahora ya no vamos a meter en eso. Ahora, Laura, vamos a ir a algo más técnico. Para el concepto nuestro de la cátedra y demás, de la cátedra de naturaleza, decimos que la mejor definición de planificación para nosotros es pensar anticipadamente. ¿Cómo planificaron esto? ¿Cómo lo planificaste? Vamos a lo técnico específico, el antes, el durante y el después.
no hace falta que hables con términos académicos, simplemente cómo lo vivenciaste. Contanos, como si fuera un cuento, cómo iniciaron y cómo planificaron esta experiencia. Bueno, creo que lo primero, el primer ingrediente con el cual no se puede planificar nada si uno no lo tiene, es el deseo. Creo que es el puntapié inicial para poder llevar a cabo cualquier planificación. Primero estar convencida de lo que uno quiere. Más allá si es posible, si no, primero desearlo, quererlo, o saber hacia dónde uno quiere ir. Y a partir de ahí sí comienza un camino muy responsable, porque en mi caso tenía muy pocos meses, pero tenía meses para poder prepararme para subir un 8000. Realmente yo lo había planificado para el 2023 a este reto de subir un 8000. Pero bueno, primero lo hablé con gente especializada para ver qué opinión me daba desde su perspectiva de conocimiento, ¿no?, de la montaña. Si bien yo no soy una conocedora profesional de la montaña, sino que me dedico a la educación y sí tengo un buen entrenamiento, bueno, primero fue ver la opinión de quienes saben, más que de los afectos, ¿no?, sino de la gente técnica que sabe de lo que significa subir un 8000. Y a partir de averiguar eso y empezar a tener un poco la venia, ¿no?, de decir, bueno, no es tan imposible, es posible, pero si planificamos bien estos meses que quedan. Entonces, bueno, tuve entrevistas con una persona que ha subido más de 80 veces el Aconcagua, me dio sus recomendaciones, que yo tenía que hacer unos 5 platas. El Plata es un cerro de 6000 metros de altura, entonces que hiciera unos 4 o 5 invernales en el Plata, como para prepararme para eso. Después fui a hablar con una persona que es el dueño de una empresa muy conocida acá, que lleva gente a Aconcagua, a ver qué le parecía a él. Él me decía, me parece que vas a tener que irte a Bolivia, que están muchos 6000, para ir trabajando todo esto de la escalada. Bueno, la cosa es que también habíamos planificado cuál era la montaña a elegir, porque soy una persona de 54 años, que me dedico a la educación, profesora, no soy la escaladora que lleva 20 Aconcaguas hechos para ir a un 8000. Entonces, elegimos responsablemente con mi entrenador cuál iba a ser la montaña que tenía menos letalidad, menos índice de letalidad. Así que habíamos elegido un cerro que se llamaba Cho'oyu, que se entraba por China. Habíamos visto que el índice de mortalidad era 0,0 y pico, o sea que iba perfecto para mi vida familiar, que me aseguraba casi volver viva. Así que no olvido más. Empezaron a pasar cosas también un poco inéditas, porque ante la posibilidad de irme a Bolivia, que económicamente se me hacía muy difícil, ir al Plata 5 veces en invernales, me estaba faltando un poco de coraje quizá para tanto, pero bueno, en el camino se te va presentando cuando hay mucha determinación para hacer las cosas y deseo, creo que se pone en marcha como una máquina de situaciones que la vida te va presentando, y una persona que se llama Gonzalo del Áñola, que es un escalador muy reconocido, en este momento está viviendo ya en España, porque es un esquiador muy reconocido y fue el primer guía de montaña, el más joven que se ha recibido en Mendoza. Me dice, Laura, yo te quiero ofrecer mi entrenamiento técnico gratuito. Y se fue a mi escritorio a mostrarme el Cho'oyu, que era el cerro que estaba elegido, ya dividido en pedazos, ¿no?, de dificultad, para que yo vaya organizando ya mi cabeza para ver por qué tenía que entrenarme de una forma o de la otra. Así que ahí empecé a conocer en una computadora que eran las Yellow Band, porque nunca había visto este tipo de estructuras en una montaña, porque yo acá en Mendoza nunca había logrado hacer algo así tan fuerte. La cosa es que cuando ya teníamos al Cho'oyu casi listo, estudiado en la teoría, bueno, ahí nos enteramos que no se podía entrar por China, porque está cerrado por el COVID. Así que de aquí, como en el camino que vos te imaginás planificado, bueno, comienzan a pasar cosas inesperadas para las cuales uno también tiene que estar preparado. Cuando uno tiene una empresa difícil y muy difícil de afrontar, bueno, creo que uno tiene que también estar preparado y usar las estrategias para ver cómo se cambia y se da vuelta y se continúa, ¿no? Porque es más fácil decir, dar la vuelta, no se puede el Cho'oyu y se terminó acá el proyecto. Así es como tuvimos que volver a buscar los 8000. Yo me puse a ver videos para ver qué opinaba la gente de cada 8000, y ahí empecé a dar cuenta y hablé con un español que tenía experiencia. Bueno, yo fui un poco recaudando información, y cuál era tan caro. Por muchos
aspectos, uno lo dejas de lado porque es carísimo, el Everest está en algo de $60.000, o sea, ya era casi imposible, y así vas viendo las posibilidades entre la búsqueda de lo mejor que una un poco todas las condiciones, ¿no? Las posibilidades que uno tiene tanto económicas como físicas. Por lo tanto, hubo unos cerros, el K2, el Everest, quedaron descartados totalmente desde el principio, y ahí fuimos a ver los que estaban más manejados y comerciales también, donde me iban a dar seguridad, porque había empresas que están operando, y entonces el cerro está con cuerdas fijas, está armado para darte un nivel de seguridad de que vos no vas a ir a hacer de Tarzán cuando no lo sos. Entonces elegimos el Manaslu. A mí me había encantado el Manaslu por su nombre, porque significa la montaña de los espíritus. Yo me había enamorado del título, ¿no? La montaña de los espíritus, pero claro, cuando empecé a investigar en este camino responsable de planificarlo, decía que tenía un índice de mortalidad que era el quinto más mortal de los 14. Así que yo dije, el quinto no va conmigo, y tenía muchas paredes verticales entre el campamento 1 y 2, habían paredes técnicas. Entonces ahí cuando le dije a Gonzalo del Áñola, le digo, hemos tenido que cambiar, hemos elegido el Manaslu, pero, y sí, Laura, esto es complicado, entre el 1 y el 2 es complicado, pero estamos en el camino, así que empezamos con el entrenamiento técnico, ahí sí, en la montaña más cerquita que tenemos en Mendoza, a 10 minutos, donde antes era el zoológico, para que te des cuenta lo básico que era el lugar donde yo empecé, que fue mi cerro escuela de escalada, porque a diferencia de otras personas que quizá habían escalado en su vida, bueno, acá empecé en el Cerro de la Gloria, y lo primero que tuve, no me lo voy a olvidar más, y voy a hacer un poco hincapié en esto, lo primero que tuve fue una clase aburridísima, donde me había puesto Gonzalo, yo quería ir a escalar, yo ya me hacía escalando el Manaslu, y era una lona con un montón de herramientas, que yo no conocía nada, lo único que veía era una soga, entonces me dice, Laura, no estás colgando ropa, no es una soga, es una cuerda. Acordate de decir cuerda, bueno. Y estos ganchos, y Laura, son mosquetones, no son más ganchos. Olvídate de que sos una ama de casa colgando ropa en la... Así que bueno, fue una clase aburridísima, y de repente me vine más preocupada que antes, porque me empezó a enseñar cómo se hacía un nudo el 8. Cómo hacía el 8, o sea, primera de mi vida. Y después sí me hacía técnicas para que lo pusiera con los brazos atrás, con los ojos cerrados. O sea, que estuve como 2 horas haciendo nudos con los ojos cerrados. Entonces, una frustración, pero yo me entendí que era parte de este camino que era difícil. Así que la planificación fue desde base lo que hacía falta, y bueno, y luego ver cómo iba avanzando. Así que después del Cerro de la Gloria y de esas clases aburridas, ya me armaron una vía de montaña para que yo sepa que era una vía, pero me había hecho estudiar mucho de teoría. Yo no quería estudiar nada, todo lo que era una cadena de seguridad, y dale con la teoría, yo quería ir a la práctica, pero bueno, mucho saber qué era una cuerda de seguridad, entender todo eso desde cero. Así es que después ya por primera vez me llevaron a una pared vertical, pero bueno, era una pared de 5 metros, así que era como que estabas haciendo todos los gestos, pero 5 metros. Y después ya fui a la de 10, y después me llevaron a una montaña acá cerquita, pero ahí ya pidió Gonzalo ayuda a mi entrenador para que fueran los 2 testigos de cómo yo vería o sería capaz de estar en una pared escuela ya de escalada. Así que ahí tengo una anécdota que no sé si es para contar después en vivo cuando estemos, la cuento, pero creo que hasta dio vergüenza mis comentarios, porque nunca me imaginé que se empezaba a escalar de abajo para arriba. Yo pensé que me iban a alargar directamente desde arriba a la pared para abajo. Así que... ¿Estamos hablando de Jumar? ¿Cómo? ¿Del Jumar? Y ahí el Jumar lo estrené, porque yo lo tenía con mi cartoncito, porque me lo habían regalado, pero lo tenía estrenado con el cartoncito. Así que bueno, sí, temblé de pánico un poco. Me puse las pédulas por primera vez con los dedos todos achicados, porque me habían prestado un número que no era el mío. Y me lancé, y cuando le empecé a tomar el gusto me di cuenta que tenía ganas de estar 2 horas más en esa pared. Pero bueno, eran pasos y pasitos que vamos dando muy de a poco, pero cada vez con mayor dificultad. Y ya después fue ir a la nieve en Penitentes, acá en Vallecitos, que tenemos un centro de esquí a 1 hora. Así que esa fue un poco la clase más fuerte, porque ya era con botas triples, y subiendo en hielo con la piqueta, pero realmente tuve que aprender a usar la piqueta, y para cruzar por ejemplo, las grietas, bueno, empecé con la escalera metálica de mi casa, poniéndola en una pendiente y poniéndome los crampones para ver cómo se sentía
usar el crampón con una escalera metálica, ¿no? Como el metal sobre el metal te daba totalmente mucha inestabilidad. Así es que, bueno, planificando así paso a paso, pero con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Realmente, bueno, fueron 3 meses donde no pude agachar la cabeza, y al mismo tiempo gestionar la parte económica, que no es menor. O sea, el camino para la planificación y para poder llegar al objetivo estuvo repleto de enseñanzas y de piedras en el camino, y de oportunidades también. Nada fácil, pero sabíamos cuál era la meta. Bien, bueno, muy interesante. Entonces, vamos a dividir en tres palabras: qué, cómo y con qué. El qué, vos primero te pusiste un objetivo. De ese objetivo hicieron un diagnóstico. Dentro del diagnóstico, lo que es el manejo del riesgo o la planificación de la seguridad, la selección de lo que vos utilizaste no tenía riesgo cero, sino que todo lo contrario, estaba dentro de la número 5, si no me acuerdo que dijiste, y demás. Para esto te preparaste. Entonces, ¿qué era lo que querías? Buscabas un objetivo. De ahí aparece el diagnóstico. ¿Cómo lo llevaste a cabo? A través de una planificación. El cómo. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo llevo a cabo? A través de una planificación donde Gustavo te fue preparando. Y el con qué, los recursos, que ahí aparece lo más simpático: los ganchos, mosquetones, la soga, que en escalada se le dice cuerda, y empezaste a descubrir la caballería a través de los nudos, y empezaste a entrar en un mundo que, si bien no lo conocías, enseguida te enamoraste de eso, porque comentabas que en cualquier momento querías seguir estando en la palestra y demás, entrenando y practicando. Entonces acá entendemos que la técnica es importantísimo a la hora de hacer algo del grado que vos hiciste, porque para la gente que no conoce lo que es una montaña, 8000 es muchísimo. Y ahí entramos y nos metemos en el cuerpo y la mente, donde vos sos una bendecida y una privilegiada, porque tenés una mente, que ahí lo decía Sergio, una persona de otro lado, y al mismo tiempo tenés un cuerpo que también es una herramienta, tenés un motor, una energía, más allá de tu sos tan hiperkinética y divina, pero tenés un cuerpo privilegiado. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo pudiste equilibrar en algún momento el cuerpo y la cabeza o la mente? Sí, en el camino y allá en la montaña también. Vos sabés que una de las veces, por ejemplo, Sergio, mi entrenador, en un momento me dice: yo no sé cómo voy a entrenarte para semejante cosa. Realmente necesito empezar a utilizar herramientas que quizá nunca te las he pedido como entrenador, pero por ejemplo, hoy que hay mal tiempo, esta te lo digo porque fue como un icono, ¿no? Hoy que hay mal tiempo en la montaña, te vas a ir sola, te vas a armar una carpa y te vas a pasar la noche. Entonces yo le decía: pero me estás pero castigando, porque para mí no hay cosa peor que vivir en una carpa. O sea, la carpa no me gusta, no sé ni usar las cacerolas, ni mucho menos. Entonces digo, me está mandando, y hoy que hay mal tiempo, irme sola a pasar la noche a una carpa. O sea, dije: ¿qué es esto? Esto no tiene nada de entrenamiento, porque dije, en realidad voy a ir a 3000 metros, no es ni siquiera un esfuerzo físico. Entonces me dice: ¿sabes lo que necesito, Laura? Es que entrenes tu cabeza, necesito que entrenes las sensaciones. Y vos sabés que me hubieras visto en el living de mi casa tratando de armar la carpa, una carpa maldita que obviamente no le encontraba uno de los parantes, pero me llevé uno solo, digo, total, para una noche con un parante me arreglo, total, con que se levante, porque aparte soy claustrofóbica, y partí. O sea, ya ese día, para mí que trabajo en la educación, de repente salir del trabajo y empezar a armar una carpa en el living de mi casa, o sea, a los 53, ya me llena de emoción y de una cierta, viste, un saborcito a la vida que no estaba antes. Así que eso también fue importante, porque mi cabeza estaba totalmente activa para recibir esto, ¿no? Que era una experiencia totalmente nueva y que me tenía estimulada, que eso es lo que también buscaba. Armé la carpa, mochilota, todo lo que no me gusta, porque a mí me gusta ir a la montaña rápida. Nosotros hacemos el trail, que subimos y bajamos corriendo, entonces estamos la menor cantidad de horas posible, con poco peso. Entonces todo lo contrario a lo que a mí me gusta, disfrutar la montaña. Me fui con la mochila entera, la bolsa de dormir, la colchoneta, o sea, todo lo que yo más detesto, pero bueno. O
sea que ahí empecé a darme cuenta que realmente como somos una unidad, ¿no? Cuando tu cabeza ya tiene puesto un objetivo, si estás convencida, empezás a tirar tus propios límites. Así que me fui a la montaña. Yo le saqué una foto cuando desparramé todo eso sola, en la noche, buscando una piedra para ponerme debajo de la piedra, y me puse a pensar si la piedra se me caería arriba de la... Bueno, un viento que tengo unas filmaciones divinas, que cuando vaya a Buenos Aires la voy a pasar porque era... O sea, no había forma de calmar la carpa porque se me movía y no la podía sentar ni siquiera en el piso del viento que había, hasta que le puse una pierna, le puse la mochila arriba, así que le metí el bolso adentro como para que se quedara quieta la mochila, la carpa, y ahí me metí y estuve toda la noche en vela, obviamente, porque la carpa era como si estuviera en alta mar, pero era una carpa que se movía y el ruido era terrible, dejando pasar la noche, nada más, ¿no? Eso hice, eso entrené, y me di cuenta que al otro día, que salió el sol, fue maravilloso. O sea, yo hice unas filmaciones como diciendo, yo no puedo estar pasando esto en este momento, estando a 1 hora y media de mi casa, como estoy a 3000 metros de altura, pasándola tan feo, en un lugar tan frío y tan, pero inhóspito y sola. Y tan duro, ¿no? Porque pasar muchas horas así a la noche. Bueno, así que al otro día, cuando salió el sol, me llevaba ya una leche condensada, porque como no sé cocinar en la montaña, bueno, sabía que llevaba mi azúcar, o sea, en ese sentido muy responsable, mi radio, mi reloj, todo para no perderme. O sea, nunca salgo a la montaña sin avisar a guardaparques dónde voy a estar, en qué frecuencia van a estar operando. Mi reloj con mi GPS y con el track marcado, porque soy una persona, aparte de grande, tengo mucho respeto a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso me sentía más segura. Y al otro día cuando salió el sol, solamente me puse a tomar sol y a decir gracias, gracias Dios y gracias Laura, que cómo podés sentir ahora esta sensación tan maravillosa de haber pasado lo que pasé. Y vos sabés que cuando yo estoy allá en los 7500 metros de Manaslu, que estábamos listos para pasar por campamento 4, y de ahí vamos a tirar cumbre y vamos a hacer el summit push a partir del campamento 4, cuando vamos a salir, yo medio hasta troto, porque un poco la inconsciencia, lo positivo e inconsciente de sentirme bien, de estar lista para seguir, me hizo mi Sherpa que ahí no podíamos seguir porque había una tormenta tan grande y estábamos a 7600 metros, 80 kilómetros por hora el viento, que solamente teníamos que resguardarnos donde pudiéramos. Entonces, bueno, yo ahí es cuando me meto y lo explico en la película. Estuvimos 16 personas metidas en una carpa de 4 personas, 5, con oxígeno. Fue un escenario tétrico porque se sentían ruidos, gritos, las carpas pegaban fuerte, y yo decía, esta sensación ya la he vivido. O sea, impresionante como un buen trozo de lo que yo necesitaba, de esa fortaleza, no me estaba pasando nada raro, excepto que lo estaba compartiendo con 16 personas dentro de una carpa. O sea, veías un poco más lo dificultoso porque veías hacia afuera, ¿no? No estaba yo sola. Así que realmente esos entrenamientos son para mí inexplicablemente valiosos. O sea, entrenar las sensaciones y entrenarte para lo que más te cuesta, creo que ahí también está la clave, ¿no? Porque, bueno, ser rápida o ser buena o ser mejor en la montaña va y viene, pero entrenar las dificultades y los puntos débiles, creo que ahí está una de las grandes fortalezas. Wow, ya te vamos a exprimir cuando vengas, te vamos a preguntar un montón de cosas. Bueno, hablaste, para nosotros, el mejor profesional, el mejor guía, es el que está mejor vestido, mejor alimentado, mejor descansado, el que sabe en qué momento decir basta y el que está mejor equilibrado física y emocionalmente. Y el que puede razonar sabiendo que, según las neurociencias, nosotros tomamos decisiones desde las emociones en un 92%, y en el razonamiento en un 8% nada más. Vos te viste involucrada en una situación donde en ese momento el Sherpa, hasta acá llegamos, paramos acá, ¿no? ¿Cómo estabas físicamente en ese momento vos? Bueno, mira, físicamente me sentía muy cansada, y cuando el Sherpa me ata para empezar a bajar, siento el cansancio del cuerpo, más la situación que estaba quejando en ese momento, de tanto viento, de tanta confusión, de haber pasado tantas horas en tan malas condiciones. Bueno, obviamente lo natural para toda la gente es volver a casa, o sea, volver a un campamento base para estar seguros y tranquilos.
yo, además de tener muchas ganas de hacer pis, que era algo que lo cuento porque no, muy lejos de darme vergüenza, es realmente fue parte de una estrategia también de una decisión importantísima, porque en esa situación de que el viento te golpeaba, teníamos que decidir, o el Sherpa ya me había dicho que bajábamos, y me había atado la cuerda para bajar. Empiezo a bajar con una sensación de incomodidad, de ganas de hacer pis, de cansancio, y las piernas para abajo, cuesta un montón bajar cuando tenés las piernas y los cuádriceps cansados, ¿no? Y alcancé a ver que alguien iba para arriba. Entonces, lo primero que hice es, si le digo ahora que quiero hacer pis, de aquí que me saco todo, me bajo los arneses, me ayuda con bajar el enterito, y todo, pierdo tiempo y la decisión ya está tomada. Entonces, ¿qué hice? Tomé la decisión de hacerme pis encima, para tener un tema menos que arreglar, que solucionar, ¿no? Yo había pensado en algún momento que tenía que darme pañales, pero la verdad que no había querido acceder a eso, no había querido acceder a tanto, ¿no? A pensar que iba a haber un momento en donde me iba a tener que hacer pis encima. Bueno, pues realmente me hice pis encima como para, chao, me sentí un alivio y dije, ya está, ya hay un tema que me iba a llevar 10, 15 minutos y ya lo solucioné. Y aparte en situaciones muy difíciles y complicadas, donde lo mínimo se hace casi imposible. O sea, el poder ahí querer ver el reloj, yo quería ver el reloj, pero claro, moverme en una carpa de 16 personas y empezar a sacarme los 3 pares de guantes, más la campera, el enterito, o sea, era casi imposible ver el reloj. O sea, el que ha vivido son situaciones extremas, realmente extremas, donde todo lo que estás pasando es casi impensado. Bueno, como yo no había ni querido pensar que me iba a poder hacer pis. Bueno, me hice pis, y ahí cuando le digo al Sherpa que yo veía gente que ir para arriba, entonces yo estaba preparada para mucho, en el sentido de la voluntad, de las ganas y del físico. Entonces, como vi que para abajo me costaba también mucho, digo, si hay que empezar a pasar un poco de esfuerzo físico, que sea para arriba y no para abajo, que sea para lo que yo había ido. Entonces eso es un momento de decisión y de tosudez, pero que no es inconsciente, porque yo veía que había gente para arriba. Es una decisión donde es muy interna, o sea, tiene que ver mucho con tu convicción, ¿no? O sea, si hay que empezar a sufrir y a caminar, que sea para arriba para lograrlo. Ya estábamos a 7 horas, me quedaban 600 metros nada más. Eran 7 horas de caminar. Así es que yo me acuerdo cuando lo miro a Tomás, que era el polaco, el más fuerte de todo el equipo, que estaba en mi expedición. Tomás andaba siempre en musculosas, cuando yo estaba con la campera pluma, los 2 gorros, y él andaba con musculosa tomándose unos sobres de proteína, y yo ni sabía que tomaba, pero yo me había llevado mucho jamón crudo y salamines. Yo sabía que tenía proteínas, pero en jamón crudo y en los salamines. Pero claro, cuando le digo a Tomás, yo buscando a alguien que me apoyara, ¿no? Tomás, go with me, le decía, va conmigo, vení conmigo a la summit. Y me decía, no, Laura, no, next year, próximo año. Eso también hace que por ahí yo no tuviera, ¿no? Al no tener las condiciones para poder volver quizá el año próximo, ni siquiera era una posibilidad para mí, ¿no? Entonces, bueno, me costó tanto llegar hasta ese lugar. Creo que también tiene que ver mucho con el sacrificio que uno hace, con lo valioso que fue para mí haber aprendido y haber hecho esas paredes, porque uno va haciendo rotaciones, y vas del campamento 1 al 2 y volvés al base. Después vas del 1, volvés al 2, dormís en el 2 y volvés al base. Entonces puedes hacer la tercera rotación del 1 al 2, del 2 al 3 y volvés al base. Entonces esas paredes las había pasado tantas veces que cuando hay una avalancha y me dicen que hay que volver a bajar, cuando ya estábamos en la última rotación, yo así los lagrimones, Mariano, me caían lágrimas, digo, nuevamente todo, llegar al base y volver a subir. O sea, era como... Entonces realmente hay momentos en donde yo me conozco en la montaña, eso también es importante, el autoconocimiento. Yo sé que no deliro, y tenía oxígeno, no estaba delirando, pero realmente tenía una voluntad muy, muy fuerte, y una convicción muy grande, que sabía que quería ir para arriba y no para abajo. Así que también esa decisión, y la soporté, o sea, la sostuve, porque cuando yo le digo al Sherpa que necesitaba más oxígeno, yo sabía que necesitaba 6 horas más, porque habíamos gastado el oxígeno estando parados en una carpa toda la noche. Entonces yo le dije, oxygen, entonces me dijo, just one bottle, me dice, one bottle, Laura. Entonces yo ahí nomás rápido calculé y dije, tengo chance. Entonces, pero como él se fue a preguntar,
yo me fui atrás de él, porque ni siquiera lo dejé que vaya a preguntar sin mí, porque digo, si él quiere y me viene a decir que no hay oxígeno, me voy a tener que bajar. Así que la sostuve y me aseguré razonablemente que realmente no le quedaba otra que decirme la verdad. Así que como conseguí oxígeno, ahí estuvimos. Y ahí fui. Bien, bueno, hablaste de aclimatación, explicaste de alguna u otra manera, subís, bajás, se va acostumbrando el cuerpo a la altura, o sea que lo explicaste, bárbaro. Ahora, virtudes de Laura, debilidades de Laura, ahí arriba, virtudes en todos los aspectos, pero básicamente tus fortalezas, tus debilidades, y la segunda pregunta sería el vértigo. Bueno, la fortaleza, bueno, la parte física es fundamental. La parte física es fundamental, y la estrategia de la responsabilidad de tu alimento, y eso también, o sea, uno tiene que tener un continuo energético que hay que ser consciente. Entonces, en ese sentido, yo me considero es mi fortaleza, o sea, yo aunque no tenga ganas de comer, como, aunque no tenga ganas de tomar, tomo, porque sé que es lo que necesita mi cuerpo, así que eso también fue importante. Una fortaleza de la cual yo desconocía era la fortaleza interior que me daba toda la gente que yo no conocí y que me siguió en Instagram, y que eran personas que no sé quiénes eran. Entonces, si mucha gente hasta me ayudó a estar ahí, bueno, era una fuerza inmensa que a mí hacía como esa responsabilidad de decir, yo no puedo fallar en este momento con toda la gente que me ha ayudado. Entonces eso fue una fortaleza de la cual nunca había contado, y fue una responsabilidad grande, yo no puedo fallar. Y después, sí, creo que la voluntad y la perseverancia, y el poner la cabeza no en la cumbre, eso también fue una fortaleza, porque realmente desesperaba ver la cumbre tan cerca y saber que la tenía a 7 horas. Y cada paso es tan costoso, donde el aire te cuesta tanto, y físicamente arriba estás en lo que se llama la zona de muerte, que si pones la cabeza en la cumbre, creo que te gana la ansiedad, y si vos estás ansiosa te desgastás de una forma muy fuerte, porque no hay peor cosa que desgastarte anímicamente, ¿no? Mentalmente. Entonces, en ese sentido, la frialdad de no querer entusiasmarme con la cumbre, por más que me quedaban 3 horas, porque el viento cada vez era más fuerte. Entonces digo, mientras más estoy subiendo, más posibilidades tengo de que esto se arme cada vez peor. Y otra fortaleza fue la esperanza que tenía. Yo sabía que iba a empezar a mermar el tiempo que me iba a ayudar, porque si yo había llegado hasta ahí, tenía esto adentro con tanto deseo, que bueno, solamente daba para adelante. Sí miraba a mi Sherpa para atrás, porque era la primera vez que él estaba atrás mío, y lejos, y eso me preocupaba. Entonces yo también decía dentro mío, a ver si estoy poniendo en riesgo la vida de mi Sherpa por mi tosudez. Pero creo que una fortaleza también es ser tosuda y saber doblegarte a lo que te dice una autoridad. No en forma inconsciente, porque digo, no era la única que iba a ir a la cumbre cuando estaba todo el mundo bajando. Había gente que iba, o sea que había una pequeña probabilidad. Entonces creo que hay que aprovechar todas las pequeñas chances que uno tiene. No hay que desaprovechar nada en ciertos momentos extremos, todo se transforma en posibilidades. Y las debilidades fue, bueno, el tema del oxígeno, el tema físico, o sea, el hecho de ser una mujer que no ha sido montañista y no soy escaladora, realmente me mantuvo con muchas dudas, o sea, muchas dudas que permanentemente tenés internas de si voy a poder, si voy a llegar, si por qué estoy tan agitada. Bueno, siempre son tus fantasmas, esas debilidades, soy un poco obsesiva con esos fantasmas que siempre estaban, ¿no? Porque yo me creía siempre menos que otros. Y después me daba cuenta que no, o sea, yo llegaba después a la par del francés, del polaco. Entonces, bueno, esa es mi debilidad grande, por ahí no creerme tan fuerte de que puedo, siempre estoy con un dejo de inferioridad, ¿no? Con el resto, porque realmente ahí estaba en un ambiente donde todas las personas eran todos escaladores muy fuertes, todos. Todos eran guías de montaña, sherpas o escaladores. Y si no, había alguna actriz un poco famosa o modelo famosa que la llevaban con mucha ayuda y mucho cuidado. Pero bueno, yo estaba en una compañía donde no me dieron casi ni mucha agua el último día de cumbre, o sea, son cosas que fueron serias, porque yo me daba cuenta que con un solo nalguene, pero bueno, en cierta altura, todo se cuida, o sea, todo se cuida, el peso es
como si te tuvieras 1 kilo de peso, ya tenía que cargar con el oxígeno, así hasta mi Coca-Cola chiquita que siempre llevo, no me la llevaron el Sherpa, y yo tampoco la quise llevar, así que bueno, estuve un poco jugada a eso de no traer mucho líquido, y los geles que yo uso, me eran pesados, llevar 6 geles era un peso, o sea, pero vos no podías dejarlo de lado, porque sabías que ante cierto extremo necesitas eso para seguir, así que esas fueron un poco las debilidades. Y las mismas debilidades se transformaron en unas fortalezas increíbles. Eso también es, porque yo tenía siempre no es fantasía, ha sido la realidad durante toda mi vida, 50 años de ser claustrofóbica, siempre al Sherpa le pedía que me tuviera la carpa abierta un poco, que tenía que tener aire sobre la cabeza, y bueno, el día que estuvimos esa noche, que estuvimos los 16 adentro de una carpa, yo no podía mover ni un brazo, ni una pierna, ni mi tubo de oxígeno estaba ya lejos, ni siquiera lo podía ver porque estábamos todos encajados, no hay peor cosa, sensación para mí que no poder mover un cuerpo, y sin embargo se transformó en la mayor de las fortalezas el estar rodeada de gente para pasar ese momento. Y el hecho de tener una carpa encima mío, que por ahí podría haber sentido esa claustrofobia, le digo gracias que no estoy afuera como la gente que estaba gritando, que no sabía cómo cubrirse. Así que hasta tuve el gusto de sentir que mis propias debilidades se transformaban, o sea, el ser claustrofóbica y el estar metida en una carpa sin casi poder respirar, bueno, fue maravilloso poder respirar del oxígeno, que yo le tenía pánico. Si yo lo racionalizaba en ese momento, era algo que estaba fuera de mi lógica poder superar eso. Y bueno, igual que las escaleras, había momentos en donde las escaleras, con el vértigo que yo tengo, yo muchas veces festejé una vez el cumpleaños de mi hijo en la alfombra mágica acá, cerquita en Mendoza, y yo no podía subir las escaleras porque había un lugar abierto. Escalera en una alfombra mágica de Mendoza, no tenían muchos metros, no sé si tendría 50 metros. Y acá cuando iba, uno de los días cuando iba a cruzar las grietas, uno de los extremos de la escalera ni siquiera estaba apoyado en el borde de la grieta porque se había movido, las grietas se van moviendo. Así que uno de los bordes de la escalera estaba atado, anclado con una cuerda, o sea que el extremo de la escalera se movía. Yo crucé y me temblaba desde el pelo, que lo tenía lleno de trenzas, hasta el último dedo del pie. Temblaba, pero como un papel. Pero sabía que si me quedaba del otro lado no avanzaba. Entonces, o lo superás, o lo superás. Así que cuando di y estuve del otro lado de la grieta, me di cuenta que ya no era la misma, ¿no? La misma que temblaba del otro lado. Así que ha sido el Manaslu mucho más que, por eso digo, mucho más que una cumbre, que un pedazo de cumbre. Laurita, recién Sí. hablaste bueno, en síntesis, hablaste de la importancia de la alimentación, te entrenaste, la importancia del descanso, te mandaron a descansar, por lo tanto, esos 3 pilares de la buena salud están ahí, y lo primero que yo tengo que desarrollar en una planificación casualmente es eso, la alimentación, el descanso y el entrenamiento, y buscar un equilibrio entre los 3. Y por lo que vos nos estabas comentando, lograste el equilibrio de eso. Han metido gol acá. Sí. Laurita, pregunta. Si no hubieras hecho cumbre, ¿vos hubieras sentido que lo tuyo fue un fracaso? No, para nada, Mariano, para nada. O sea, ya para mí una cumbre enorme fue tomarme el avión a Katmandú. O sea, haber logrado la decisión y haberla sostenido en un camino donde hubo mucho inconveniente para llegar hasta Katmandú, era un logro enorme. O sea, bueno, para mí fue un logro anterior también, tomar la decisión y comunicarla. Eso también fue un logro muy grande. Es más, a la primera persona que le pide un poco permiso fue al rector de mi universidad por mi trabajo, porque uno tiene una responsabilidad con el trabajo que es de lo que uno vive. Entonces, no por hacer una cumbre uno va a dejar va a tener que quedarse hasta sin trabajo, ¿no? Entonces, digo, fueron tantas las cosas que pude ir logrando y que pude dar pasos, y aprendí tantas cosas en el camino, Mariano, que nunca hubiera sido un fracaso. Aprendí cosas básicas, que era no enojarme con nadie, porque yo por ahí iba muy confiada de que iba a conseguir ayuda de tal persona, y en la cara me bajaban las persianas así: no, lo tuyo es una actividad de mucho riesgo, así que no vas a tener nunca apoyo de esta empresa.
Entonces me volvía con mi carpeta que me había armado con la educación y querer llevar la bandera argentina a lo más alto, y no había nada que sirviera para convencer a la gente que no quería ayudarte. Entonces yo al principio me enojaba, después dije, no, ¿por qué me tengo que enojar si nadie tiene por qué comprometerse con lo de uno, ni nadie tiene por qué creerte, ni por qué poner? Así que por eso te digo que nunca hubiera sido un fracaso, porque aprendí muchas cosas que no me hubiera imaginado, y obviamente hubiera sido la bajada desde la cumbre, obviamente hubiera sido mucho más frustrante si no hubiera hecho cumbre, pero hubiera tenido que elaborar todo este bagaje de experiencia que realmente se ha convertido en algo que hay un antes y un después de reconocerte, ¿no? De reconocerte aún donde ni siquiera te conocías. Sí. Bien, No. ahora la última, y te paso con Norita. ¿Qué te dejó a vos la montaña de los espíritus y qué le dejaste vos a la montaña de los espíritus? Uf, me voy a poner a llorar. Le dejé, ojo, no fue una montaña que era mi sueño, nunca había sido mi sueño. Mi sueño era tener 3 hijos, y los tengo. La verdad es que creo que le dejé toda la voluntad, la humildad, las ganas, y le dejé lo más hondo de lo que pueden sentir las personas en un lugar tan especial. O sea, yo creo que dejé mi esencia ahí. Amo ese lugar. Quiero volver a sentirme así, tan pequeña y tan nada, y a su vez tan protegida por todos los dioses que existan de todas las religiones juntas. Yo tuve una ceremonia muy bonita porque tenía miedo de todo. Yo tenía miedo. Venían algunos argentinos, desgraciadamente, que les escuchaba hablar en español, y vos te unías con una ilusión que te va a dar un abrazo, y no, te decía, cuídate de todo, cuídate de la comida, porque acá todo se paga, mirá la cara, la tenés muy quemada, ya, ojo que acá arriba te significa una quemadura y tenés que volver. ¿Viste? Es como que yo decía, uff, y algunos me decían, ¿y de dónde viniste? No, yo no alcancé a ir al campamento 2 porque no logré tanta fuerza en los brazos, y ellos, no, yo vengo del campamento 3. ¿Viste? Cuando decís, por todos lados digo, wow, cada vez me sentía más, ¿viste? Digo, yo en este baño me voy a enfermar, me va a dar gastroenteritis, me va a dar cistitis, me va a dar infección Cada vez que tomaba agua le tenía que poner la pastilla potabilizadora, porque todo con un gusto a cloro. Entonces es como que tenés tantos mecanismos de temores, ¿no? Muchos temores a muchas cosas, porque no es nada de lo que vos has vivido en tu vida diaria. Entonces, por ese lado, fue como realmente sentir que cuando hice la puya, que fue esa ceremonia que yo mucho no entendía, porque estaban todos los sherpas hablando y rezando, viene un lama del pueblo y rezan con canciones que vos no entendés nada, y te ponen harina en la cara, todos te acarician y te ponen harina en la cara, y tirás arroz al cielo para pedir buena energía y pedir permiso a la montaña para que te deje subirla. La viví con tanta espiritualidad, sin entender nada, sabía lo que estábamos ofreciendo, y yo pedí poner la bandera argentina, porque yo llevaba muchas banderas de todos los que me habían ofrecido ayuda, pero dije, bueno, me dijeron una bandera, digo, bueno, la bandera argentina ahí, y vos llevas tus crampones, lo que quieras ofrecer a la montaña para pedirle permiso y para ofender, dice, para ofrender a los dioses que viven en la montaña. Así que lo viví tan hermosamente, hasta tomé un licor, que no tomo licor, me daban licor, tenía que tomar licor, y bueno, a partir de la puya, para mí fue un antes y un después también de los temores. Yo sentía la seguridad de que la montaña de los espíritus me estaba protegiendo, y que si yo estaba preparada para subirla y para respetarla como lo sentía desde adentro, ella me iba a dejar. O sea, hasta así lo viví yo, ¿no? Es más, mi padre siempre me recitaba un verso que me decía, tú eres otra cosa, y en una parte me decía, no eres una brisa suave, sino un vendaval que azota. Y en esa última parte yo decía, papi, este es el vendaval que soy yo. Así es que me dejó mucha paz también. Y cuando bajaba del Manaslu,
sentía que había conquistado mucho más que el Manaslu, o sea, sentía realmente una conquista interna muy fuerte. Así que bueno, ojalá pueda llevar también esto a la educación, que es mi propósito, y pueda servir para que los jóvenes y cualquier persona en general, mujeres, hombres, cualquiera, sepa que realmente cuando uno tiene un deseo y la convicción y bueno, la audacia para poner en marcha, ¿no?, los mecanismos, porque no significa que todo tenía asegurado nada, ni tenía nada, ningún pronóstico positivo, sin embargo, bueno, paso a paso, ¿no? Sin pensar en el éxito que está allá arriba, sino en el éxito está en cada paso, ¿no? En no detenerte y en no pegar la vuelta. Yo creo que así es. Norita. Bueno, difícil intervenir después de todo esto, porque bueno, lo viví de cerca y la verdad es que agradecerte, compartir estas experiencias con nosotros. Cada vez que lo escucho le doy una vuelta de tuerca nueva y diferente y siempre enriquece, porque me parece que a medida que van pasando los días, los meses, estaba haciendo la cuenta, creo que hacen casi 8 meses y poco que estabas allá arriba, y escucharlo ahora suma. Todos estos días de experiencia en el llano y todo lo que uno va como guardando de lo que vale y soltando todo eso que no suma, que no aporta, y la verdad que la experiencia queda en un sentido maravilloso. Así que agradecerte el espacio, el tiempo. Como siempre, todo lo genuino que tenés para contar, que te volvés transparente cuando estás contando y que nos agarrás de la mano y nos llevas a cada uno de nosotros a la cumbre del Manaslu y en el camino de vuelta. Así que gracias. Gracias a ustedes, y bueno, sepan que una trencita violeta era, los que conocen a la vicerrectora Nora Miranda sabrán por qué la llevé. Así que bueno, gracias a ustedes, para mí un placer. Ojalá Laura. haya aportado también en algo. Sí. Bueno, Laura, ya en breve nos vamos a volver a comunicar. En nombre de Mercedes Eman, rectora del Instituto Superior de Educación Física, doctora Enrique Romarés, de Nora Miranda, de Matías Tinganelli, Pablo Caserío, en nombre de Alejandro Kunik y Alejandra Martínez, que están también con el EPICEF, te queremos agradecer muchísimo. Le da la posibilidad a todos aquellos que escuchen a una persona muy sensible, pero con una fortaleza mental y física, arrolladora y demás, como decía tu papá. Hay un cardiólogo americano que decía, o que dice, que quien no tiene en claro lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y vos tenías clarísimo lo que buscabas, que no era la cumbre, por un lado. Y por otro lado, hablaste de aprendí, estás en educación, y Chekhov decía que los hombres inteligentes quieren aprender y los demás enseñar. Laura, nos diste una charla de humildad, de grandeza, sos una educadora con todas las letras. Esto daría para muchísimo más, venimos muy bien, espero que lo hayas pasado y hayas estado cómoda, así que te vamos a volver a convocar. Claro que sí, muchísimas gracias, Mariano, un placer verlo ahí a Javier y a todo el equipo del instituto, muchísimas gracias, porque bueno, también vieron hacer esto y aportaron un montón, así que gracias de verdad, es un espacio que siempre voy a disfrutar, y ojalá pueda aportar eso también a jóvenes, y sobre todo en educación, mostrar que se puede, y que, bueno, eso es lo que quiero, ¿no? Que si alguien ha creído en mí, cada uno puede probar de creer en alguien y ayudar a alguien a que cumpla también sus objetivos, porque creo que siempre hemos necesitado ayuda en la vida. Así que bueno, espero poder llevar adelante mi proyecto educativo que se llama Si alguien creyera en mí, para hacer que muchos jóvenes que no han tenido las mismas posibilidades que nosotros puedan llegar a cumplir sus metas en su trabajo y lograr ser lo que sueñan ser. Así que vamos a ver si mi proyecto educativo surge a partir del Manaslu y poder ayudar a jóvenes a estudiar. Vamos a ver. Nos vamos a encargar de difundirlo, Laura. Bueno, estaré ahí pronto, entonces, en Buenos Aires. Dios quiera.
Bueno, Bueno, muchas gracias. un placer. Gracias, gracias. Gracias. Adiós. Salud. Laurita, quédate un ratito, así charlamos.